Antes de comenzar a ver cómo se hacen los ajustes, que veremos simultáneamente en el microscopio cómo yo lo manejo y a la vez en la pantalla, usando la cámara, y veremos qué efectos produce, vamos a explicar un poco en qué consiste la iluminación Keller. Para obtener buenas fotomicrografías tenemos un problema con la fuente de iluminación. Parece que hacer una foto o usar un microscopio es poner una fuente de luz detrás de la preparación y aumentar. Pero si hacemos esto, la fuente de luz no es perfecta. En este filamento del microscopio con el que he tomado las fotos podemos ver que se distinguen claramente zonas claras y oscuras del filamento. Hay aberraciones de colores, hay manchas. Todo esto, si lo colocamos detrás de la preparación, lo que vamos a obtener es una imagen así, que dista de ser perfecta. Nosotros queremos que la iluminación detrás sea homogénea, que no se distorsionen los colores, en fin, que parezca un fondo homogéneo y todo del mismo color, a la vez que se mantenga la fotografía enfocada. Queremos algo como esto. Bien, para lograr esto, no podemos tener en el mismo plano de foco la preparación y el filamento de la bombilla, o no conseguiremos una imagen buena. August Keller, en 1893, publicó un artículo donde describía un nuevo método para la iluminación con la intención de hacer fotomicrografías. Este sistema de iluminación Keller, es lo que se ha llevado utilizando desde entonces, en realidad en prácticamente todos los modelos de microscopio, especialmente aquellos de calidad que tienen intención de tomar buenas fotografías. Pero incluso en los normales, aunque sea simplificado, básicamente utiliza esta metodología. Lo que hace realmente es iluminar la muestra no con la luz enfocada del filamento, sino con la luz desenfocada del filamento. Pero para controlarlo se utiliza un diafragma, el diafragma de campo, de modo que se van a generar dos conjuntos de focos. Unos focos donde se va enfocando repetidamente el filamento, pero que no coinciden con la preparación, ni con nuestra retina, ni con la fotografía, o otros focos donde la luz está desenfocada. En realidad no cogemos el filamento, sino la luz, digamos, de alrededor, pero esa zona está controlada por un diafragma y a su vez coincide sobre la preparación y a su vez coincide con la retina o con la fotografía. Esto es lo que se llaman campos acoplados. Este es una foto del microscopio que voy a utilizar, fuente de iluminación, el mecanismo de enfoque. Aquí tenemos el diafragma de campo, que es la innovación que utiliza este sistema de iluminación. Aquí tenemos el condensador, que tiene un diafragma por debajo. Luego el condensador propiamente dicho se puede subir y bajar. Los objetivos con los que enfocamos la preparación, los oculares donde ponemos los ojos y la cámara para tomar la fotografía. Los oculares y la cámara en realidad el sistema divide la luz en dos y son similares. Parece que la distancia sea más corta porque va haciendo ángulos, pero la distancia es similar a unos y otros. ¿Cómo se aplica este sistema de iluminación sobre este microscopio o cualquier modelo similar? Fijaros, esta imagen que tenemos aquí a la izquierda representa el filamento de la bombilla, que en este caso, en este microscopio se encuentra aquí. Llega por aquí, aquí hay un espejo, sube. Fijaros, se va a enfocar aquí, en el diafragma del condensador. Se va a enfocar luego detrás del objetivo, es decir, en un sitio que no vemos y que no nos molesta. Y se va a enfocar después detrás de los oculares o en esta zona de por aquí, que es donde lo he marcado. Estas flechas que he pintado en rojo serían los lugares donde se va a enfocar el filamento, donde el filamento se vería nítido. En cambio, las flechas verdes nos van a representar el diafragma de campo. Es un anillo que cierra y deja pasar más o menos luz, y ese anillo va a estar exactamente en el mismo foco que la preparación.
son las flechas verdes, que a su vez se va a colocar a nivel de debajo del ocular, pero que luego va a proyectar en nuestra retina o en la cámara. Si os fijáis, la flecha roja, que representaría el filamento, enfocaría a nivel de nuestra córnea o del sistema óptico de las lentes, pero no de la retina o de la película. Estos son los planos acoplados. Unos están acoplados los focos están acoplados al filamento y en los otros casos los planos están acoplados a la preparación. Hay 4 planos aquí porque habría que considerar el diafragma y aquí digamos tenemos 3 planos y además la fuente de iluminación. Vamos a ver el procedimiento para ajustarlo. Voy a explicar el procedimiento para ajustarlo que os voy a enseñar también en vídeos. La primera cosa que hay que hacer para realizar el Keller, los ingleses dicen Kellering, lo que hay que hacer es primero tener una imagen en foco. Si no enfocamos algo es imposible ajustarlo. Si no vemos nada, no sabemos a qué altura estamos y no podemos hacer nada. Utilizando el macrométrico y el micrométrico, subimos la preparación hasta que la vemos en foco. Esta es una imagen que he tomado cuando la preparación está en foco antes de hacer ningún ajuste. Ya se ve bastante bien, como podéis ver, porque realmente todos los microscopios están preajustados, digamos, y solo hay que hacer pequeños ajustes para optimizar el Keller. La segunda fase lo que vamos a hacer es cerrar el diafragma de campo. El diafragma de campo lo cerramos, esto es un diafragma de campo de otro microscopio, y lo he cerrado bastante para que veáis el anillo. De esa manera voy a limitar la cantidad de luz, la anchura de la luz, y voy a restringir la parte de la preparación que estoy iluminando. Lo que voy a hacer es iluminar una zona tan pequeña que la pueda ver con el ocular cuando aumento, con el objetivo cuando aumento. Fijaros, este sería el tercer paso. He cerrado el diafragma de campo y ahora subo y bajo el condensador. Llevo un tornillo detrás que no se ve en la foto, pero lo puedo subir y bajar. Es una lupa que la subo y la bajo hasta que enfoco ese anillo de abajo que he cerrado sobre la preparación. Aquí vemos el anillo cerrado en la preparación que estábamos viendo. Ya se puede observar que la parte central se ve mejor que antes. Bueno, ya hemos ajustado la luz, ya está en el mismo plano de foco la preparación y el diafragma de campo. Lo único que hay que hacer en el último paso es abrir ahora el diafragma. ¿Hasta dónde? Lo justo para tener iluminada toda la foto, no más. No queremos iluminar partes de la preparación que no estamos observando. Si el círculo de luz en este momento no estuviese centrado, es el momento de centrarlo utilizando unos tornillos que se encuentran a los lados del condensador y que nos permiten, moviéndolos, mover el centro del condensador al lugar de la preparación donde queramos. Normalmente este paso no es necesario realizarlo ya que no se descentran fácilmente. Lo abrimos y ya tenemos el Keller hecho. Como veis, la imagen ha mejorado bastante. Diréis, bueno, ya se veía bien al comienzo. Estoy de acuerdo, pero ya os digo que estos microscopios están preajustados un poco para trabajar así. Lo que hacemos es ajustarlo. Pero bueno, sí que se nota cuando haces fotografías y aumentas mucho. ¿De acuerdo? Aparte de esto, se suele añadir otra parte importante para hacer las fotografías o para verlo, pero que estrictamente no dependería de no sería iluminación Keller, aunque cuando uno habla de hacer el Keller la incluye también. Ahora lo que haríamos es ajustar el segundo diafragma, el diafragma del condensador. Bueno, pero si este diafragma no lo vamos a ver en la preparación, sí lo vamos a ver pero de un modo más sutil. Básicamente lo que vamos a hacer es abrir el diafragma y luego irlo cerrando poco a poco. Veremos que no cambia nada hasta que llega un momento que la imagen empieza a oscurecerse. Ahí paramos y lo dejamos. No hay que seguir. De esa manera todavía tenemos la resolución del objetivo, pero hemos conseguido mucho mejor contraste del que teníamos. Fijaros, lo que estamos haciendo es esto que tengo aquí. Esto es un esquema del objetivo, del condensador, en medio estaría la preparación. Necesito que entre un cono de luz que se adapte a la óptica del microscopio. Si lo hago más ancho, saldrá luz por fuera
y lo que es peor, eso dará un aspecto como blanquecino a la imagen. Si lo cierro mucho, no estaré aprovechando las características del objetivo, que necesitan un cierto ángulo de luz. Bueno, abriendo y cerrando este anillo, lo que voy a hacer es controlar este cono, controlar la anchura. Necesito justo esa anchura, que es la que tenemos en este punto. Ya tenemos la iluminación perfecta y podemos tomar la imagen. Para que os hagáis una idea, esto es cómo ha cambiado la imagen desde que la puse hasta que he acabado de hacer el Keller y he tomado la fotografía. Fijaros, no es que se vea mal esta imagen, pero claramente no tiene la misma definición y tiene un aspecto blanquecino. Eso se debe a la luz que no está iluminando la preparación y que irradia desde los bordes, y también al ángulo del condensador, que de nuevo hace que una partícula que brille mande luces que inciden con zonas de alrededor y a su vez provocan este aspecto blanquecino. En esta imagen, como podemos ver, todo esto se evita y queda mucho mejor. Para explicar estos ajustes voy a utilizar este antiguo fotomicroscopio Zeiss. Este fotomicroscopio es un triangular. No solo envía la luz a los dos oculares, sino que también envía la luz a una cámara. La óptica que he colocado es Olympus, parte la he rescatado y parte he comprado óptica nueva. Y bueno, he colocado aquí un adaptador de cámara Nikon para ver mejor la imagen y una cámara china, una cámara industrial de 5 megapíxeles, que es muy barata pero da una calidad muy buena. De hecho, voy a utilizar el software que viene con esta cámara para enseñaros también las imágenes. Os cuento un poco cómo funciona este microscopio. Aquí tenemos la fuente de iluminación, es una lámpara de 100 vatios. Está fuera del microscopio porque se calentará mucho, así que la luz tiene que ser enviada al microscopio. Esto se hace mediante un colimador, que es una lente semiesférica como esta, como la lente proyectora de una linterna, por así decirlo. Eso envía la imagen a un cristal que se encuentra aquí debajo, y encima tenemos un diafragma que se abre y se cierra dejando pasar más o menos luz. Ese diafragma es el diafragma de campo. Os enseño un diafragma de campo de otro microscopio que he desmontado. Fijaros, aparte de la óptica que pueda tener, cuando se gira, hay distintas maneras de ajustarlo, hay como una ventana que se abre o se cierra. Esto genera una columna de luz que sube hasta el condensador. El condensador es como una luz, pero a su vez lleva otro diafragma. Este es un condensador de otro microscopio diferente, un condensador de AVE clásico. Fijaros, en la parte de abajo, antes de llegar a la óptica, lleva un diafragma que se regula con una pestaña. De aquí la luz pasará a los objetivos, de los objetivos llega un espejo que desvía parte a los oculares y parte a la cámara. Y bueno, en la cámara tenemos una lente adaptadora para reducir la imagen, ya que este tipo de cámaras, si no, aumentaría demasiado. De esa manera aprovechamos mejor el microscopio, pero eso es accesorio. Vamos a ver ahora cómo ajustar la iluminación Keller con un ejemplo práctico. He puesto la preparación, he puesto el objetivo de 40. Lo primero que tengo que hacer es enfocar la preparación. Si realizo todo el proceso y la preparación no está enfocada, estoy haciendo el Keller a una altura que no toca y por lo tanto no saldrá bien la iluminación. Primero hay que enfocar algo nítidamente. Lo tengo a 40 aumentos, bien, utilizo el micromético, veo cómo se va viendo la imagen nítida ahí en el inset, cuando la vea perfectamente nítida. Como he ajustado los oculares y la cámara, también lo puedo ver con los ojos y debería ver lo mismo. Una vez lo tengo ahí, lo siguiente es ajustar el diafragma de campo, el de abajo. Lo voy a cerrar totalmente y fijaros que se ve más iluminado el centro, pero no veo algo nítido. Voy a ajustar el condensador subiéndolo y bajándolo con un tornillo que lleva hasta que vea la forma, el hexágono,
depende de las aspas que tenga, pero aquí lo vemos como un hexágono que está formando el diafragma. Eso quiere decir ahora que el diafragma de campo y la preparación están en campos acoplados. Cuando uno está en foco, el otro está en foco. No está totalmente centrado, puedo centrarlo utilizando unos tornillos que tengo aquí. Tendré que abrir lo suficiente para que no se vea el diafragma. Esa sería la anchura de iluminación ideal. Solo quiero iluminar aquella parte de la preparación que estoy viendo. Muy bien. Lo voy a cerrar un poco para que lo veáis en cualquier caso. Ahora hay que ajustar arriba el diafragma del condensador. El diafragma del condensador lo que hace es cambiar el ángulo con el que incide la luz en la muestra. Si el ángulo es muy grande se verá como blanquecina la imagen. Si es muy pequeño se verá muy contrastado, pero la resolución se verá comprometida. ¿Cuál es el punto ideal? Pues bueno, lo abrís del todo y vais cerrando hasta que empecéis a notar un cambio en el contraste. Ahí. Esa sería la iluminación adecuada. Pues ya tenéis hecho el Keller, lo único que hay que hacer es abrir lo suficiente y podemos empezar a tomar fotos. Y la iluminación será homogénea, no la de la bombilla, sino la que pasa por el diafragma de campo, así que será homogénea. Los colores no se separarán unos de otros y el objetivo podrá trabajar perfectamente y a cualquier aumento saldrá una buena imagen, pues como la que tenéis en la pantalla que he tomado antes. Cuando cambio de objetivos hay que volver a reajustar un poquito las cosas, no mucho. Por ejemplo, si ahora pongo el de 20 o... Fijaros, ¿qué es lo que ocurre? Que como ahora aumento más, primero se ha desenfocado un poco. Bien, enfoco, eso no tiene problema. Segundo, ahora el diafragma de campo lo veo. ¿Por qué? Porque como estoy viendo una zona más grande y antes solo estaba iluminando un tan pequeño tamaño. La foto a 40 por estaba en el centro de esta foto que estamos viendo ahora, que es a 20 por. Bien, pues tendré que abrirlo un poco más. Si veis que se ha descentrado o tal, pues lo volvéis a centrar. No hace falta centrarlo mucho, con que esté más o menos en el centro es suficiente. Y ahora de nuevo hay que ajustar el diafragma del condensador, porque el ángulo va a ser distinto. Este objetivo tiene menos apertura numérica que el de 40, luego necesita un ángulo un poco más agudo. Bueno, si lo dejo abierto no pasa nada, salvo que se ve un poco blanquecina la imagen, pero si lo cierro ahí, se pierde esa nebulosa. Sigo manteniendo todo el contraste, toda la resolución, pero el contraste ha mejorado. Bien, acabo de abrir el diafragma de campo para que no se vea el círculo negro y ya podría tomar la imagen. Si ahora cambiase a 10 por, pues volvería a repetir los ajustes, etcétera, etcétera. Parece un poco tedioso, pero te acostumbras enseguida. En realidad, la parte crítica es el diafragma del condensador, ajustarlo para que el contraste sea bueno, pero no se vea comprometida la resolución. El diafragma de campo, bueno, si lo dejáis más abierto o más cerrado, lo ideal es ajustarlo a un poquito más grande que la imagen, pero no se nota tanto el efecto. Los microscopios que no son fotomicroscopios, la mayoría de ellos, para ahorrar costes, no llevan diafragma de campo, no llevan el diafragma de abajo. Es como si trabajáramos con este microscopio siempre con el diafragma abierto. Ya os digo, no es un efecto terrible, la verdad es que los ojos apenas lo notan, pero es que los ojos tienen una capacidad de adaptación mucho mayor que las cámaras fotográficas. Para hacer la foto perfecta, en principio hay que ajustarlo al tamaño. Esto que os estoy enseñando aquí se ve bastante mejor cuando lo miras por el microscopio, pero bueno, para lo que hay que ajustarlo es para la cámara. Luego os enseño cómo hacerlo viendo la cámara sin que haga ajustes automáticos y observaréis mejor un poco los cambios. Voy a realizar el proceso de hacer el Keller de nuevo, desajustado el microscopio, y lo voy a realizar utilizando el programa de control de la cámara.
Esto me va a permitir controlar el tiempo de exposición, que no esté en ajuste automático como antes y que podéis ver bien los cambios que ocurren cuando hago el Keller. Bueno, ahora tenemos la imagen. Bueno, he dejado el microscopio en un inset para que veáis las operaciones que hago. La imagen está desenfocada. La primera función es enfocar la imagen. Cuando tengáis la imagen enfocada, vamos a ajustar un poco la iluminación. Estoy utilizando el regulador de voltaje y ahora voy a ver cómo está el condensador. La primera faena es cerrar el diafragma de campo. Vemos que la imagen se oscurece porque está pasando menos luz por la columna, pero realmente no veo dónde está. ¿Por qué? Porque está desenfocado el condensador. Tiene un tornillo, lo voy a utilizar y lo voy a subir hasta que, y ahí lo tenemos, pueda enfocar la luz. Fijaros que mientras cuando lo tenía desenfocado necesitaba más o menos luz, una vez lo tengo enfocado realmente la luz es bastante homogénea, bastante constante, ya que va en una columna recta y por lo tanto lo que hago es iluminar más o menos preparación, pero la luz no cambia por eso. Bien, tengo que ajustarlo de modo que se vea lo más nítido posible. Fijaros cómo se ven los bordes. Eso lo que me está haciendo, lo que me está demostrando es que estamos justo enfocando el plano del diafragma de campo en la preparación, que es lo que hay que hacer en la iluminación Keller. Ya puedo abrirlo si quiero o lo puedo dejar más o menos por ahí. Voy a dejar que se quede un borde todavía. Ahora debería ajustar el diafragma del condensador. Como ahora no tiene posibilidades de hacer ajuste automático, vais a ver mucho mejor el efecto. Ahora está totalmente abierto, voy a irlo cerrando. Fijaros los efectos tanto sobre el borde oscuro, sobre la preparación. No parece cambiar nada, pero ahí, si os fijáis, cambia algo. Han cambiado dos cosas. Lo abro otra vez. La parte que no esté iluminada tenía una luz porque difundía luz de la preparación y llegaba a ellos. Al cerrarlo ese efecto se va a reducir, fijaros. Pero también fijaros en el centro cómo aparece algo blanquecino, como un velo, como una niebla. Cuando lo cierro desaparece y se vuelve más nítido. Ese es el punto correcto. Si siguiera cerrándolo, el efecto sería mucho mayor, pero entonces el ángulo del condensador es más pequeño que la apertura numérica que necesita este objetivo y por lo tanto estoy perdiendo calidad. Esta imagen la voy a poner a 200 de ampliación. Fijaros, no se ve bien. Ahí se ve mucho mejor. Si lo abro se sigue viendo bien, pero ¿veis ese aspecto blanquecino que tiene? Lo podéis hacer incluso intuitivamente. Este sería el punto correcto. A mí realmente el control que más me gusta, lo voy a poner a unos aumentos que veamos la imagen entera de la cámara, ajustar altura. Yo normalmente me suelo guiar, si quiero afinar mucho, por el aspecto de alrededor. Cuando cierro mucho el diafragma de campo, si abro este diafragma, voy a dar más luz para que lo veáis, para que veáis el efecto alrededor. ¿Veis ese efecto de corona iluminado que hay por fuera? Si lo vais cerrando, ¿veis cómo desaparece? Justo cuando esa luminosidad desaparece, sería el punto ideal. Entonces ajustaría la luz y lo abriría. Otra técnica que se puede utilizar para ajustarlo es quitar el ocular. Para ajustar el diafragma del condensador, quitando el ocular, pues primero ajustamos el diafragma de campo. Podemos ver que está correcto.
En realidad ahora aquí no vamos a ver enfocado el diafragma de campo, así que la abertura daría un poco igual. Cuando quito el ocular veo iluminado en el fondo. Ese círculo que veo ahora está enfocado con el diafragma del condensador. Voy a mover el diafragma del condensador, podéis ver la lengüeta cómo la muevo. Ahora lo que estoy viendo no es el diafragma de campo, sino el diafragma del condensador, cerrado totalmente, abierto. Hay un momento en el que está abierto y se llena todo el círculo. Cuando se llena todo el círculo, pues lo que tengo que hacer es cerrarlo, que empieza a cerrarse el círculo. Algo como por ahí estaría bien. Así sigo teniendo muy buena resolución y he aumentado el contraste bastante. No me gusta este método porque hay que quitar los oculares y las posibilidades de que te entre polvo o tengas otro problema. Creo que es mejor hacer el ajuste sin quitar el ocular. Pero, como veis, el resultado es igual. Si ahora cierro el diafragma del condensador, puedo ver como no tengo mucha iluminación alrededor de los bordes. Luego realmente está bien ajustado, está correcto. Aquí podemos ver el efecto del diafragma de campo sobre la imagen en el microscopio. Tenemos el corte enfocado a 20 aumentos y cuando cierre el diafragma de campo vamos a ver que la zona iluminada de la preparación se reduce. Eso que estamos viendo ahí es que estamos reduciendo la iluminación. Fijaros además cómo los bordes se ven más o menos nítidos. Eso quiere decir que estaría bien ajustado. Tenemos que abrirlo lo suficiente para que todo el campo quede iluminado. Y no más, ya que si no también iluminaríamos los laterales. He puesto un papel encima del diafragma de campo y así podemos observar la columna de luz que se dirige hacia arriba, hacia el condensador. Fijaros, en esta zona la luz es una columna paralela y podemos regular la anchura de esa columna abriendo o cerrando este diafragma. Cuando lo abrimos o lo cerramos, estamos realmente cambiando la zona iluminada. Eso que veis ahí en el inset es el papel, el oscuro que hace. Fijaros, si lo cierro mucho, la zona iluminada se reduce. Si lo abro, aumento esa zona, ya que el condensador va a enfocar esta columna de luz sobre la preparación. He puesto el objetivo de 20, tengo la imagen en foco, tengo el condensador enfocado, este sería el diafragma de campo. Está la cámara en ajuste automático, así que no es fácil de apreciar, pero bueno, voy a abrirla para que se vea bien la imagen. Y ahora vamos a ver el efecto que tiene el uso del diafragma del condensador. Ahí estaría en el sitio óptimo probablemente para este objetivo. Si lo abro, fijaros lo que ocurre con la imagen. No pierde definición, pero la imagen se queda como más clara, como si estuviera llegando luz de otros sitios, y efectivamente eso es lo que está ocurriendo. Yo quiero que solo pase luz que vaya a llegar al objetivo. Por eso lo que tengo que hacer es cerrar el cono de luz, cerrando el diafragma, muevo la pestaña, hasta que de pronto empieza a cambiar un poquito. Ahí estaría bien. ¿Qué ocurre si sigo cerrándolo? Entonces ya la luz entra demasiado recta y no voy a aprovechar bien la apertura numérica del objetivo. Aunque el contraste va a aumentar, fijaros cómo la calidad de la imagen empeora notablemente. El punto óptimo, por lo tanto, estaría cuando veo que esa claridad empieza a disminuir. Aquí. Ahí obtendría todavía toda la resolución del objetivo y el contraste mejoraría notablemente.
Este es el efecto del diafragma del condensador sobre la luz. Tengo el condensador por debajo, he oscurecido la sensibilidad de la cámara para poder ver bien el efecto. Y fijaros, esta palanca que estoy moviendo con los dedos abre y cierra el condensador. Cuando cierro el condensador, la luz que sale del condensador hacia la preparación la vemos proyectada en este papel como se cierra. Cuando lo abro, esta columna se abre. El objetivo es que la columna llegue a la lente del objetivo que tenemos arriba, es un objetivo de 4, y no ilumine más que la lente. Si no, pues se va a provocar un efecto como de luz difusa dentro del corte que hará que el contraste se limite mucho. Fijaos, si cierro, estoy cerrando ahora el diafragma de campo, fijaros cómo se ha cerrado el círculo de luz. Ahora lo veo más estrecho y veo incluso mejor el efecto, cómo se abre, cómo se cierra. Normalmente va a estar más cerrado en el objetivo de 4. Los otros objetivos, aunque el cristal es más pequeño, está tan cerca de la preparación que voy a necesitar ángulos mayores. Espero que haya quedado claro cómo ajustar un fotomicroscopio y cómo ajustar la iluminación Keller. Otros microscopios que vayáis a utilizar vosotros tendrán aspectos ligeramente distintos, pero los componentes son iguales que en este. Diafragma de campo, diafragma del condensador. Hay que enfocar el condensador, hay que enfocar la preparación. Son siempre los mismos procedimientos. Una vez has aprendido a hacerlo, es fácil realizarlo en cualquier microscopio.